esta nota importante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la posibilidad de que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero puedan tener representación política federal en la Cámara de Diputados en la elección del próximo 6 de junio. Hay dos figuras que deberán integrarse a las listas plurinominales, la Diputación Migrante y la de diversidad sexual. Guillermo Ordaz, maestrante en Derecho Procesal, experto en Derecho Electoral y parlamentario, @Memo Ordaz. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. A ver, Memo, explícanos qué significa esto. ¿Qué significan estas dos figuras? ¿Y qué significa que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya aprobado esta posibilidad de estas dos figuras? ¿Cómo estás? Claro que sí, Emilio. Bien, ¿y tú? Espero que te encuentres bien. Un saludo para ti y para todo el auditorio, con el gusto de saludarte como siempre. Sí, te platico, el día de ayer la Sala Superior resolvió eh, un asunto de suma relevancia para el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el periodo de preregistro de candidatos a diputados federales fue del 23 de diciembre al 31 de enero. Pero incluso por primera vez, en una nueva resolución por parte de la Sala Superior, determinó que tenían que integrar sus listas por circunscripción. Los partidos políticos, los 10 partidos políticos que hoy en día van a competir, tienen que integrar sus listas plurinominales por circunscripción, que se dividen en 5 circunscripciones. En cada una de esas 5 circunscripciones van a tener que registrar una fórmula migrante y una fórmula de diversidad sexual. Esto es muy interesante porque ya se había ordenado que se hicieran acciones, que se emitieran acciones afirmativas. Las acciones afirmativas consisten en los medios para poder ayudar a garantizar la equidad y para garantizar la igualdad e incluir, es lo más importante, incluir a grupos minoritarios. Ya se había hecho, por ejemplo, con el tema de la paridad 50-50. También ya se había hecho incorporando a los grupos indígenas. Pero ahora con esta nueva resolución se incorporan dos nuevas figuras que son de suma trascendencia. Una, uno de los grupos más importantes que tienen los mexicanos y en general, que son los migrantes. Como tú sabes, los migrantes son un gran número de aportantes, por ejemplo, de recursos y de divisas, pero no tenían voz, no tenían voto, porque podían participar eligiendo, pero no podían elegir a uno de ellos para que pudiera integrar el Congreso de la Unión. Y con esta determinación van a poder integrar el Congreso de la Unión vía plurinominal. Inicialmente se había planteado la posibilidad de que fuera por medio de elección directa y realizar un nuevo distrito. En la actualidad contamos con 300 distritos uninominales y se procuraba o se había planteado la oportunidad de que hubiera un distrito más para que fuera un distrito migrante. Pero por la premura del tiempo y tomando en cuenta que la ley electoral te marca que no se pueden reformar eh, la ley 30 días antes y también lo contempla la Constitución política, por esa razón se determinó incorporarlo vía la lista plurinominal en cada una de las circunscripciones, Ok. lo cual va a implicar que vamos a tener 50 candidatos. ¿Por qué? Porque son cinco circunscripciones de 10 partidos, lo que nos da 50 candidatos. Entonces vamos a tener 50 opciones para diputados migrantes, lo que invariablemente dará como resultado que tengamos al menos 2 o 3 diputados migrantes. Del mismo modo, en el tema de la diversidad sexual, gratamente podemos señalar que también uno de los grupos minoritarios y que se había impulsado a través de las llamadas acciones afirmativas que fueran incluidos, ahora será ordenado a los partidos políticos
que se les integre. No obstante, hay que ser muy claros, hubo algunos partidos políticos como el PES, que por su, que por su doctrina y por su documentación interna, señalaban que ellos no podían integrar candidaturas de diversidad sexual, porque iba en contra de sus valores y en contra de lo que defienden. Sin embargo, la sala superior ayer se pronunció diciendo que tenían que acatar esta sentencia y que tenían que incorporar estas candidaturas porque al final tenían que hacer valer el principio de representación, que el principio de representación no es solamente en un tema ideológico, sino que va en el sentido de que representes a todos, no solamente a los que quieres o a los que te convienen. Por eso se señala en la resolución que se deben de incorporar. Y son las dos novedades que vamos a encontrar y que resultan muy interesantes porque en ambas algo llamativo es que ya teníamos listas. Entonces ya teníamos, y ahora lo interesante de esto es que probablemente las listas se van a recorrer y algunos de los eh, flamantes diputados se van a tener que recorrer y probablemente no entren, lo cual va a afectar y va a variar la balanza de equilibrios dentro de los mismos partidos políticos. Y eso es básicamente el resultado del RAP 21-2021 que se resolvió el día de ayer en la sala superior. Ahora, me llama mucho la atención esto que estás diciendo, que me parece una muy buena noticia, me parece algo importante, que de alguna manera se empiece a visibilizar estas minorías, que se empiece a tomar en consideración el derecho que tienen y el voto que puedan ejercer. Pero me llama la atención lo que estás diciendo del PES, por ejemplo, cuando hablas de esta cuestión de inclusión o que se tiene que tomar en consideración a pesar de la ideología. ¿Cuál es entonces, en este sentido, el derecho que tiene, por ejemplo, cada partido a mostrar dentro de su plataforma electoral su propia ideología? ¿O cuál sería entonces esta cuestión de diferenciar entre lo que sería izquierda, derecha, centro, de acuerdo a sus ideologías, si al final de cuentas la ley los obliga a que prácticamente estén iguales en todos los sentidos, como en este caso, por ejemplo? Sí, a ver, partamos del principio de autodeterminación de los partidos políticos, en los cuales los partidos políticos van a poder determinar la forma en que van a poder llevar a cabo los registros, van a poder llevar a cabo la toma de decisiones interna. Y eso es interno. No obstante, tenemos una característica que es lo que le vamos a sumar al principio de autodeterminación, que son las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tienen como fin o propósito eh, incluir a los grupos minoritarios y buscar garantizar la igualdad. Muy bien. Hay que recordar que el principio democrático es que todos somos iguales. Lo que no, lo que si bien no va en contra de una ideología de derecha, de izquierda o de centro, pero serán los partidos, y esa fue la facilidad que le dio el instituto, el tribunal, y que también le ordenó al instituto velar, ¿no? Al INE, revisar esa parte, tendrán que ser los partidos los que de acuerdo con su normativa interna y con sus cuestiones ideológicas, Ajá. los que deberán de decidir cómo van a elegir a esos grupos. Ok. Dentro de esos grupos vulnerables, cómo los van a elegir. Nos quedan 30 segundos. Sí. Nos quedan 30 Eh, segundos. se- Entonces, okay. yo creo que yo sí creo que es un tema que da para más, mi querido Guillermo, que sí valdría la pena abundar en esta parte para poder saber a la hora de votar, a la hora de ejercer este derecho, saber hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos como ciudadanos. Y me parece que eso es importante. ¿Qué te parece si en una próxima ocasión hacemos eso? Podemos hablar de estos diferenciadores y de estas cuestiones. ¿Te parece? Sí,
Muchas gracias, Guillermo. Guillermo Ordaz, maestrante en Derecho Procesal, experto en Derecho Electoral y Parlamentario, @memordaz.